A revisar la parte de morfología externa, ¿no? Recuerden los riñones, que son los órganos del sistema urinario, se ubican en la parte del retroperitoneo, ¿no es cierto? Entonces, órganos retroperitoneales importantes, está el riñón, está el páncreas, ¿no es cierto? Por eso cuando quiero evaluar el riñón con estudios de imagen, recuerden que es estudio tomográfico, ¿no? Trauma renal, uroten con contraste, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se ubica, o el estudio de imagen para el retroperitoneo es la tomografía, ¿ya? Entonces los dos riñones son órganos retroperitoneales, tienen una longitud de 12 centímetros de largo, un ancho de 8 centímetros y un espesor de 4 centímetros. Más o menos esas son las medidas, ¿no? 12 por 8 por 4, ¿no? Recuerden que el riñón derecho, como pueden observar en la imagen, el riñón derecho está 2 centímetros por debajo del riñón izquierdo. Esa diferencia es por el hígado, ¿no es cierto? El hígado hace que el riñón derecho esté 2 centímetros por debajo del riñón izquierdo. El riñón izquierdo es un poco más grande, es un poco más voluminoso, ¿no es cierto? El peso aproximado de los riñones es de 140 a 150 gramos, ¿no? Son pequeñitos. Sin embargo, tienen y consumen el 22% del gasto cardíaco. Por eso la pregunta examen de básicas es: el órgano que consume más flujo sanguíneo por gramo de tejido es el riñón, ¿no es cierto? El órgano que consume más volumen por gramo de tejido es el riñón. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, por encima de lo que vienen a ser los riñones está la corteza la glándula suprarrenal, ¿no es cierto? Ahí está, unas pirámides, ahí está la glándula suprarrenal. Están cubiertos por una cápsula fibrosa y externamente lo cubre la fascia de Gerota. Si el hígado tiene su cápsula de Gleason, el riñón tiene su cápsula o su fascia de Gerota, ¿ya? Que lo protege. Muy bien. ¿A qué nivel se encuentran los riñones? Los riñones se encuentran, como ven, en la parte retroperitoneal, a los lados de la columna vertebral. Básicamente van desde T12, desde la vértebra T12 hasta L3. De la última vértebra torácica hasta las 3 primeras vértebras lumbares. ¿Estamos? Entonces va desde T12 hasta L3. Y el pedículo renal, que es el que ingresa en los riñones, ¿no es cierto? Vena, arteria y lo que viene a ser el uréter. El pedículo renal está a nivel de L1. A nivel de L1. Ya han preguntado, ¿no? Paciente que tiene traumatismo a nivel de la vértebra L1. ¿Qué es lo que se lesiona? El pedículo renal. Acá en trauma me pueden preguntar la relación que tiene el riñón con las costillas, que son con las dos últimas costillas, T11, T12, ¿no? Las últimas costillas. Y con respecto a la columna, el pedículo renal L1 y va desde T12 hasta L3, ¿ya? Eso hay que acordarnos. Muy bien, entonces eso es en cuanto a la morfología externa del riñón, ¿no es cierto? Tienen 3 lóbulos, ¿no? Lóbulo superior, medio, inferior. Tiene 2 caras, cara anterior, cara posterior y 2 bordes, ¿no? Un borde medial donde ingresa el pedículo renal y un borde lateral. Como pueden ver, la cava, la vena cava, está más colindante con el riñón derecho. Por el contrario, la aorta está más colindante con el riñón izquierdo, ¿no es cierto? Por eso, si ustedes pueden ver acá, la vena renal, la vena más larga es la vena renal izquierda, ¿no? La vena renal derecha es más corta. ¿Qué importancia la vena renal, que viene a ser ramas de la vena cava? La vena renal, recuerden, en la vena renal está drenando los vasos espermáticos, ¿no es cierto? Las venas espermáticas. Tiene importancia en el varón por una patología en urología, que viene a ser el varicocele, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver acá, la vena renal izquierda acepta, ¿no es cierto?, a lo que viene a ser la vena espermática izquierda. Ahí está, la vena espermática izquierda.
Y como ven, el drenaje en el lado izquierdo es 90 grados, ¿no? Vena renal, vena espermática, 90 grados. En cambio, en el lado derecho, como ustedes pueden ver, la vena espermática derecha, ahí está la espermática derecha, ¿a dónde está drenando? Directamente a la vena cava. Y lo hace en un ángulo obtuso, ¿no es cierto? Entonces, esa configuración anatómica hace que en el lado izquierdo haya más resistencia que en el lado derecho. ¿Por qué? Porque en el lado izquierdo el drenaje es 90 grados, por lo tanto el drenaje venoso hay más resistencia a comparación del lado derecho. Por eso, como hay más resistencia en la vena espermática izquierda por el drenaje en la vena renal en 90 grados, es que se dilata en la porción profunda, se dilata el llamado plexo pampiniforme, y la dilatación del plexo venoso pampiniforme es lo que viene a ser el varicocele, ¿no? El varicocele. Por eso la pregunta es, ¿cuál es el varicocele más frecuente? El del lado izquierdo. El varicocele más frecuente es el del lado izquierdo. La pregunta es por la respuesta es por la configuración anatómica, que la vena espermática izquierda drena directamente en la vena renal izquierda en 90 grados. Ya está. Pero ¿qué pasa si encuentro, entonces, el 90% de los varicoceles son izquierdos? Y eso es por un aspecto anatómico. Pero un 10% el varicocele puede ser derecho. Cuando el varón tiene un varicocele derecho, ¿qué debemos descartar? Un tumor retroperitoneal. Cáncer de riñón. El cáncer de riñón más frecuente es el de células claras. Entonces, un dato clínico, cuando vemos en la parte de urología, en tumores renales, el cáncer de riñón da como clínica varicocele derecho fijo. Varicocele derecho fijo, ¿ya? Entonces, un varón con un varicocele derecho debo descartar un tumor retroperitoneal, ¿no? Porque lo más frecuente es del lado izquierdo por la configuración anatómica. Muy bien, ese es en el aspecto venoso. En el aspecto arterial, las arterias renales, que son ramas de la aorta, ¿no es cierto?, de la aorta abdominal. Recuerden, la aorta está pegado al lado izquierdo. Acá es al revés. La arteria renal izquierda es más pequeña y la arteria renal derecha es más larga, ¿no? Está pasando por detrás. Recuerden que la arteria renal derecha abraza a lo que viene a ser la vena cava, ¿no? Está pasando por detrás, ¿ya? Muy bien. Luego las arterias renales son muy importantes porque justamente dan el flujo plasmático renal, ¿no? El flujo plasmático renal, ¿ya? El flujo plasmático, que como hemos dicho, el riñón consume un 22% del gasto cardíaco, que es bastante, ¿no? Un 22%. Solo le gana el hígado. El hígado consume 25% del gasto cardíaco. Después del hígado tenemos al riñón 22%. Pero si me comparan por gramo de tejido, ahí sí le gana el riñón, ¿no? Volumen por gramo de tejido. Bueno, luego la arteria renal ya se va a dividir en varias ramas, vamos a ver, hasta terminar en la arteriola aferente y luego el glomérulo en la arteriola eferente, ¿no? Muy bien. Luego tenemos la vía urinaria. La vía urinaria, acá tenemos la pelvis renal, ¿no es cierto? La pelvis renal, que es la porción más dilatada del uréter. Y como podemos ver acá, el uréter es el que está en la parte más posterior, ¿no? Recuerden, el uréter tiene 4 porciones. La porción más proximal es la porción lumbar. La porción distal, cuando crucen, miren, cruza por delante del vaso ilíaco común. Esta es la porción ilíaca. Pasa por delante de la arteria ilíaca común. Luego viene la parte pélvica del uréter y finalmente la parte intramural. Estas son las 4 porciones del uréter, ¿no? Parte lumbar, parte ilíaca, parte pélvica y parte intramural. Son 4 porciones el uréter, que mide aproximadamente 25 centímetros, ¿no? Muy bien. ¿Con qué se relacionan los riñones? En el caso del riñón derecho, nosotros, como podemos ver acá, el riñón derecho, que está, miren, en la parte posterior, en el retroperitoneo, sobre el músculo psoas, se relaciona con el ángulo
hepático colónico, ¿no? Con el ángulo hepático colónico. Se relaciona con lo que viene a ser la cabeza del páncreas también, cabeza de páncreas. En cambio, el riñón izquierdo tiene relación con el ángulo esplénico del colon, con el vaso, ¿no es cierto? Con el vaso y con la cola del páncreas. Cola del páncreas. Cabeza, riñón derecho, cola de páncreas, riñón izquierdo, ¿no? Vaso y ángulo esplénico del colon, ¿no? Muy bien. Recuerden, hablando de hematomas retroperitoneales, eso hemos visto en trauma abdominal, hablando de hematomas retroperitoneales, el riñón está en el compartimiento 2, ¿no? Recuerden, el riñón está en el compartimiento 2. El compartimiento 1 es la parte central, recuerden, donde están los grandes vasos. El 2 es la parte lateral y el 3 es la parte pélvica, ¿no? Ya está. Entonces no se olviden que el riñón está en el compartimiento 2 del retroperitoneo, ¿no? Muy bien, ¿quién lo sostiene? El que sostiene al riñón es el pedículo renal, ¿no? La cápsula fibrosa, la grasa perirenal y la fascia de Gerota. La fascia de Gerota, ¿no? La cápsula, la grasa y la fascia de Gerota junto con el pedículo renal sostienen al riñón en la parte retroperitonea. Muy bien, en cuanto a la inervación del riñón, ¿quién le está dando? La inervación del riñón, como es una víscera, le está dando el sistema nervioso autónomo. Principalmente predomina la inervación simpática. La inervación simpática. Ahí recuérdense del plexo celíaco. El plexo celíaco es el que da la inervación simpática para los riñones, ¿ya? Muy bien. En la parte de la morfología interna, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Acá está. Muy importante recordar la corteza, ¿no es cierto? La corteza, ¿ya? Que mide 1 a 2 centímetros, y la médula, ¿no es cierto? Y acá hay un espacio, o sea, yo macroscópicamente, incluso con la ecografía puedo diferenciar acá una diferenciación córtico-medular, ¿no? Porque la médula está formada por estas pirámides, ¿no? Las pirámides de Malpighi. Estas pirámides, cuya base está la corteza y cuyo vértice está hacia la pelvis renal, están formando parte de la médula. Entonces uno puede distinguir rápidamente corteza de médula, ¿no? Entonces a eso le llamamos diferenciación córtico-medular. ¿Cuánto mide la diferenciación córtico-medular? 15 milímetros. Y ese es un riñón adecuado, ¿no? Entonces hay que acordarnos el tamaño, sí. Un riñón mide 12 por 8 centímetros y la diferenciación córtico-medular es de 15 a 20 milímetros. Claro, porque hemos visto en la parte de clínicas que la principal diferencia entre la falla renal crónica y la falla renal aguda es el tamaño del riñón. Si un paciente tiene aumento de creatinina y urea con riñones pequeños, es falla crónica, ¿no? Entonces, ¿qué riñón pequeño? Un riñón menos de 9 centímetros en longitud o una diferenciación córtico-medular menos de 15 milímetros. Entonces ahí me están hablando de alteración, ¿no? Menos de 9 centímetros o la diferenciación menos de 15 milímetros, nos están hablando de un riñón pequeño, y eso lo vemos en la falla renal crónica, ¿no? Claro que hay excepciones, recordarán, hay fallas renales que van con riñón grande, ¿no? Caso de diabetes, amiloidosis, que van con riñón grande a pesar que causan una falla renal crónica, ¿ya? Muy bien, la corteza, como ven, es la zona que tiene mayor flujo sanguíneo. El 98% del flujo sanguíneo renal se va a la corteza, porque recuerden que en la corteza están ubicados los capilares, el glomérulo, los capilares fenestrados del riñón, ¿no? El glomérulo. Entonces, si me preguntan quién consume la mayor cantidad del flujo sanguíneo renal, es la corteza, 98%. La médula solo consume el 2%. Porque ¿quién está en la médula renal? En la médula están los túbulos, el asa de Henle, el túbulo colector, que tienen poco gasto energético.
Los que más gastan energía es el glomérulo para hacer la filtración, el túbulo proximal y el túbulo distal. Y esos se encuentran básicamente en la corteza, ¿no? Estas prolongaciones de la corteza que podemos ver acá, ¿no es cierto?, que se meten hacia la médula, ¿ya?, que están entre las pirámides, se llaman las columnas de Bertin, ¿no? Columnas de Bertin, ¿ya? Ahí está, columnas de Bertin. Es estas prolongaciones de la corteza que se van a la médula. Y la médula, como hemos dicho, está conformada por estas pirámides, ¿no es cierto?, cuya base está para la corteza y el vértice para la pelvis renal. Terminan en las papilas, ¿no? Estas son las papilas. Luego las papilas se juntan y forman las cálices menores, que son de 5 a 11 cálices menores. Luego, como ven, las cálices menores se juntan en cálices mayores, que son 3, ¿no?, superior, medio, inferior. Y luego las cálices mayores terminan en la pelvis renal, ¿ya? Y luego la pelvis renal ya se continúa con el uréter, ¿no? Ya eso viene a ser la vía urinaria. Papila, cálices menores, cálices mayores, pelvis renal, uréter, ¿ya? La vía urinaria. Muy bien, acá pueden observar estas vías urinarias, ¿no? Ahí están los cálices menores, que son en grupo de 5 a 11, que se juntan y van a dar origen a los cálices mayores, que son en grupo de 3. Cálices mayor superior, medio, inferior para cada lóbulo, ¿no? Luego la cálice mayor termina en la pelvis renal. Ahí está la pelvis renal, ¿no? Y luego la pelvis renal termina ya en lo que viene a ser el uréter, ¿no? Acá está aumentado de tamaño lo que es la pirámide renal o pirámide de Malpighi, ¿no es cierto? La base está la corteza, el vértice está hacia la médula y termina en lo que se llama la papila, ¿no?, que es donde se va a drenar lo que viene a ser la orina, ¿no? La orina. Muy importante recordar la irrigación del riñón. Entonces hemos dicho la aorta abdominal, ¿no es cierto?, a nivel de L1, a nivel de la vértebra, de la primera vértebra lumbar, da origen a la arteria renal, ¿no? La arteria renal entra junto con el pedículo renal, arteria, vena y pelvis renal hacia el riñón y luego se va a empezar a ramificar, ¿no? Da primero las arterias segmentarias, ¿no? Luego las arterias interlobares, que son 3, ¿no?, lobular superior, medio, inferior. Luego las arterias arcuatas y finalmente las arterias interlobuliares. Estas de acá, las interlobuliares, son las que generan mayor resistencia en la vasculatura renal. Los que generan mayor resistencia en la vasculatura renal son las arteriolas interlobuliares. Luego la arteriola interlobular, que está por acá ya en la parte microscópica, va a dar origen ¿a quién? A la arteriola aferente. La arteriola interlobular, que es la rama última ya de la arteria renal, da origen a la arteriola aferente. Luego la arteriola aferente termina en capilares fenestrados, que son los glomérulos, y luego a la salida del glomérulo voy a tener la arteriola eferente, ¿no? La arteriola eferente, ¿no? Y luego la arteriola eferente va a dar origen a los capilares o vasos peritubulares, que como su nombre lo indica, van a ir hacia el asa de Henle, ¿no? Asa de Henle y el túbulo colector. Entonces, más o menos esa es la división, ¿no?, en la vasculatura, ¿ya? No se olviden, arteria renal, segmentarias, interlobares, arcuatas, las que dan mayor resistencia, las interlobuliares. La interlobular da origen a la arteriola aferente, donde está el aparato yuxtaglomerular, pregunta de examen. ¿Dónde están las células yuxtaglomerulares? En la arteriola aferente. Luego viene el glomérulo y a la salida del glomérulo está la arteriola eferente, ¿no? Y luego de la arteriola eferente están los vasos peritubulares. Luego ya comienza la parte venosa, ¿no? La parte venosa. Muy bien. En la parte microscópica, ya viendo a gran escala lo que viene a ser la unidad anátomo-funcional del riñón, que es la nefrona, ¿no es cierto?
que es la unidad átomo-funcional, recuerden que la nefrona está constituido por varios componentes. Uno de ellos es la unidad de filtración. ¿Quién conforma la unidad de filtración? La arteriola aferente, la arteriola eferente y esta red de capilares que son de tipo fenestrados porque tienen poros que vienen a ser el glomérulo. Esa es la parte vascular. Luego viene la parte de la propiamente de la nefrona, que es la cápsula de Bowman, ¿no? Todo esto de acá que envuelve al glomérulo, que pueden ver, es la cápsula de Bowman, ¿no? La cápsula de Bowman. Eso viene a ser la unidad de filtración, ¿no es cierto? La unidad de filtración, ¿no? ¿Cuál es la función importante de este sistema que estamos viendo? Filtrar el plasma sanguíneo. Recuerden que una de las funciones del riñón es depurar la sangre, limpiar la sangre, ¿no? Entonces todo el flujo plasmático que llega acá, el riñón, el glomérulo lo va a filtrar hacia la cápsula de Bowman. Por lo tanto acá, al ingreso del túbulo contorneado proximal, voy a tener el ultrafiltrado. ¿Cuánto se filtra? El 20%, la quinta parte. No se olviden, el ultrafiltrado es el 20% de la cantidad de sangre que lleva, ¿no? Entonces acá vamos a tener que filtrar varias sustancias de la sangre. La composición del ultrafiltrado con el plasma es similar, excepto por dos cosas. El ultrafiltrado no contiene, ¿qué cosa? Normalmente no contiene ni proteínas y los elementos formes. Ni proteínas ni elementos formes. Porque las proteínas son macromoléculas que no van a poder atravesar, excepto algunas que son de bajo peso molecular, como ¿qué proteína se puede filtrar por el glomérulo? O sea, en general, si me preguntaran, ¿las proteínas se filtran? No. En general, no. Lo más frecuente es que no se filtren. Pero una sí se filtra. ¿Por qué? Porque es de bajo tamaño. La albúmina. La albúmina sí se puede filtrar, porque es de bajo tamaño. Ya vamos a ver que por el tamaño de la albúmina sí se puede filtrar. Y de los elementos formes sí nada, ¿no? No puede atravesar ni glóbulos blancos, ni glóbulos rojos, etc. Pero ya estamos hablando de patologías. Porque cuando se empiezan a filtrar elementos formes, empiezan a formar los cilindros, ¿no? Y eso ya es patológico. Los cilindros, por ejemplo, leucocitarios, que lo vemos en la pielonefritis, cilindros hemáticos, que los vemos en el síndrome nefrítico, cilindros serios, que lo vemos en el síndrome nefrótico. Los únicos cilindros que son fisiológicos son los cilindros hialinos. Los hialinos son fisiológicos. Los demás son patológicos, ¿no? Los cilindros granulosos también, por ejemplo, que vemos en la necrosis tubular aguda, ¿no? Entonces ya vemos justamente el filtrado de estas sustancias anormales nos dan ya esta alteración en el sedimento urinario, ¿no? Entonces hay que recordar que en el ultrafiltrado normalmente no se filtran ni proteínas ni tampoco elementos formes. Todas las demás sustancias, agua, electrolitos, aniones, cationes, sí se pueden filtrar, ¿no? Muy bien, pero justamente esta barrera de filtración es semipermeable, ¿no? Es selectiva. Deja pasar algunas cosas y otras no. Entonces, justamente, vamos a ver más adelante que acá hay una barrera de filtración, que básicamente lo conforma ¿quién? De la parte vascular del glomérulo, el endotelio capilar. Recuerden, los capilares del riñón tienen poros, se llaman capilares fenestrados, porque justamente el endotelio tiene poros, ¿ya? Segundo componente de la barrera de filtración es la membrana basal glomerular. ¿Qué tiene la membrana basal glomerular? Tiene colágeno tipo 4, no se olviden. Por eso hay una patología en la cual se forman anticuerpos contra el colágeno tipo 4, ¿no? De la membrana basal. ¿Cómo se llama ese síndrome? De Goodpasture. Síndrome de Goodpasture. En el síndrome de Goodpasture se forman anticuerpos contra el colágeno tipo 4 de la membrana basal glomerular.
Y el último componente son ya este es el componente de la cápsula de Bowman, los podocitos, ¿no es cierto? Que son células que tienen prolongaciones, los llamados pedícelos, y que también forman parte de la barrera de filtración. Esa es la barrera de filtración, no se olviden. Endotelio, que es de la parte del glomérulo, membrana basal glomerular, y la parte de la cápsula de Bowman que proporciona los podocitos, ¿no? Muy bien. Les había comentado, esto ya lo preguntaron en básicas, en un examen anterior, las células del aparato yuxtaglomerular, ¿dónde están ubicadas? Colindantes con la arteriola aferente. ¿Por qué hay que acordarnos de las células del aparato yuxtaglomerular? Porque estas producen renina, pues, ¿no? Las células yuxtaglomerular producen renina, secretan renina. La pregunta de fisiología es, ¿cuál es el principal estímulo para la secreción de renina? El hipoflujo de la arteriola aferente. Cuando a la arteriola aferente le llega menos flujo sanguíneo, se empieza a secretar renina, ¿ya? Entonces la hipoperfusión de la arteriola aferente es el principal estímulo para secretar renina y activarse el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿ya? Otro componente del aparato yuxtaglomerular son estas células que están en el aparato intersticial, llamadas células mesangiales. Células mesangiales, que tienen receptores ¿para qué molécula? Para la angiotensina 2. Estas células mesangiales son mioepiteliales. ¿Qué quiere decir eso? Que se contraen por estímulo de la angiotensina 2. La angiotensina 2 produce contracción de las células mesangiales. ¿Y qué pasa cuando las células mesangiales se contraen? Pregunta de fisiología, disminuye la tasa de filtración glomerular. La angiotensina 2, por estímulo de la contracción, o sea, la angiotensina 2 estimula que las células mesangiales se contraigan, produciendo disminución de la tasa de filtración glomerular. Eso no se olvide. La contracción de las células mesangiales produce caída de la tasa de filtración glomerular. Y otro componente que vamos a ver acá es la mácula densa. Y la mácula densa, ¿dónde está ubicada? En la parte inicial del túbulo contorneado distal. La mácula densa está en la parte inicial del túbulo contorneado distal. ¿Qué función tiene la mácula densa? La función de la mácula densa es básicamente regular la entrega de sodio distal, ¿no es cierto? Regular la entrega de sodio distal. Entonces, ¿qué es lo que pasa si a nivel del túbulo distal hay poco sodio? Entonces, si hay poca entrega de sodio, lo que hace la mácula densa es aumentar o activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si hay poco sodio en túbulo distal, me está diciendo que se está filtrando poco. O sea, ¿por qué hay poco sodio a nivel del túbulo contorneado distal? Recuerden que el sodio depende enteramente de la filtración y la reabsorción. Entonces, si hay poco sodio a nivel distal, quiere decir que se ha filtrado poco sodio. Entonces activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por el contrario, si hay mucho sodio, se bloquea el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero recuerden que la mácula densa está en relación con la parte inicial del túbulo distal y regula la entrega de sodio distal, ¿no? Luego vienen los túbulos colectores, ¿no? Tenemos acá el túbulo contorneado proximal. Ya está. Que es la zona más sensible a la hipoxia. Las sustancias nefrotóxicas o la necrosis tubular aguda isquémica, lo que más afecta es el túbulo contorneado proximal. Es la zona más sensible a la hipoxia, ¿ya? Porque ¿dónde se ubica el túbulo contorneado proximal? En la corteza. Y la corteza es el que consume más flujo sanguíneo, ¿ya? Entonces, cuando hay isquemia, el primero en alterarse por su alto metabolismo es el túbulo contorneado proximal, ¿no? Por eso si me preguntan, los aminoglucósidos, la vancomicina
La ciclosporina, que son sustancias nefrotóxicas, ¿dónde afectan? Afectan el túbulo contorneado proximal, principalmente, en primer lugar. Segundo, el asa de Henle, ¿ya? Recuerden que el túbulo contorneado proximal tiene el borde en cepillo, ¿no? Borde en cepillo para aumentar la superficie de absorción, como en el intestino, ¿no? Las vellosidades intestinales. Porque ¿cuál es la función principal del túbulo contorneado proximal? Reabsorción de sustancias. Reabsorbe agua, sodio, cloro, bicarbonato, etc. Entonces por eso tiene el ribete en cepillo en su borde apical, ¿no? Muy bien. Luego viene el asa de Henle. En el asa de Henle tienen que reconocer dos zonas, ¿no? La zona llamada la zona descendente y la zona ascendente. Ya está. La zona descendente, o sea, la rama, el asa de Henle descendente, ¿ya? Recuerden que es permeable al agua, o sea, deja pasar agua. La rama descendente es permeable al agua. En cambio, en la zona ascendente, recuerden que hay dos partes, ¿no? En la zona ascendente del asa de Henle, una que es rama gruesa y una que es rama delgada. ¿Cuál es la que te tienes que acordar? La rama gruesa ascendente del asa de Henle. ¿Por qué me tengo que acordar de la rama gruesa ascendente del asa de Henle? Porque ahí hay un cotransporte muy importante. Es el sodio, potasio, 2 cloros. El cotransporte sodio, potasio, 2 cloros se ubica en la rama gruesa ascendente del asa de Henle. Por lo tanto es permeable a iones. Mientras que la rama descendente es permeable al agua, la rama ascendente es permeable a los iones. Y acá la pregunta de fármaco, ¿no? De diuréticos. ¿Dónde trabaja la furosemida? Acá, pues, ¿no? En la rama gruesa ascendente del asa de Henle. La furosemida bloquea ese cotransporte sodio, potasio, 2 cloros. No te olviden. Rama ascendente gruesa del asa de Henle, ¿no? Muy bien. Y luego viene el túbulo contorneado distal, ¿no? El túbulo contorneado distal está formado por células cúbicas que ya no tienen el ribete en cepillo como el túbulo proximal. Su parte inicial tienes que recordarte, porque en la parte inicial está la mácula densa, en la parte inicial, y en la parte distal del túbulo contorneado distal está el cotransporte cloro-sodio, ¿no? El cotransporte cloro-sodio, que es el blanco terapéutico de ¿qué diurético? De las tiacidas. Las tiacidas trabajan acá, bloqueando el cotransporte sodio-cloro a nivel del túbulo contorneado distal, ¿ya? Y luego finalmente vienen ya los túbulos colectores, ¿no? Los túbulos colectores. Hay dos tipos de túbulos colectores, el túbulo colector cortical y el túbulo colector medular. ¿Estamos? Ya está. ¿Dónde trabaja la ADH? Para regular la reabsorción de agua a nivel del túbulo colector. La ADH trabaja principalmente en el túbulo colector medular. No se olviden, la ADH trabaja en el túbulo colector medular. ¿Y dónde trabaja la aldosterona? La aldosterona trabaja en el túbulo distal y en el túbulo colector. O sea, la aldosterona agarra todo, túbulo distal y túbulo colector. En cambio, la antidiurética, la ADH, la vasopresina, trabaja en el túbulo colector medular. Muy bien, este gráfico es importante porque nos va a hacer recordar dos cosas. Por un lado, lo que viene a ser, claro, acá la osmolaridad, y por el otro lado, el flujo sanguíneo renal. Ya está. Miren, si me preguntan, ¿cuánto consume el riñón? 22% del gasto cardíaco. Ese es el flujo sanguíneo renal, que equivale, más o menos, el gasto cardíaco es 5 litros por minuto, 22% es la quinta parte más o menos, 1100
mililitros por minuto. Eso es lo que consume ambos riñones. En un minuto consumen 1 litro 100 de flujo sanguíneo, o sea el 22% del gasto cardíaco. Ya está, pero la pregunta es, de este total de flujo sanguíneo, ¿quién es el que consume más? La corteza. Ahí está, miren, la corteza cómo está, bien vascularizada. La corteza consume el 98% de ese flujo sanguíneo. En cambio, la médula solamente consume un 2%. Entonces, no se olviden, el que lleva o el que tiene mayor flujo sanguíneo es la corteza. ¿Quién está en la corteza? Glomérulo, túbulo contorneado proximal y túbulo distal. Y en la médula, ¿quién está? El asa de Henle y los túbulos colectores. Túbulo colector medular, ¿no? Túbulo colector medular y asa de Henle está en la médula y los demás están en la corteza. Miren qué diferente es con la osmolaridad, ¿no? La osmolaridad. Recuerden que la osmolaridad es la cantidad de solutos sobre solvente, o sea, sobre agua. Entonces, ¿dónde hay mayor tonicidad? ¿Dónde hay mayor osmolaridad? En la médula. La médula alcanza 1400 miliosmoles por litro. En cambio, la corteza solo alcanza 300 miliosmoles por litro. Por lo tanto, la corteza es hipotónica y la médula es hipertónica. Miren la diferencia. Entonces, la corteza es el que consume mayor flujo sanguíneo, pero la médula tiene mayor tonicidad, tiene mayor osmolaridad. Y esto de acá es importante. ¿Para qué me sirve que la médula sea hipertónica? Ahora, esta hipertonicidad de la médula se produce, vamos a ver más adelante en la parte de fisiología, por el llamado mecanismo de contracorriente. El mecanismo de contracorriente a nivel del asa de Henle tiene el llamado mecanismo de contracorriente multiplicador, es el que va a producir la médula hipertónica. O sea, el que produce esta médula hipertónica es el asa de Henle, con el llamado mecanismo de contracorriente. Y la pregunta es, ¿para qué quiere una médula hipertónica? Para que la ADH pueda trabajar. Si la médula está hipertónica, la ADH trabaja. ¿Y dónde trabaja la ADH? En el túbulo colector medular. Una médula hipertónica hace que la función del ADH esté intacta. Entonces, ¿qué pasa si se pierde la tonicidad de la osmolaridad de la médula? Si se pierde la osmolaridad de la médula renal, la ADH ya no regula la reabsorción final de agua. Por lo tanto, ¿cómo va a orinar el paciente cuando tiene una médula hipotónica? Si no va a funcionar la ADH, no se reabsorbe agua, entonces todo lo que orina el paciente es agua, es una orina diluida. Conclusión, una médula hipertónica es lo normal, me produce una orina concentrada, que es el objetivo del riñón, ¿no? Poco volumen, bastante desecho, orina concentrada. Eso es lo normal. Pero cuando la médula se vuelve hipotónica, entonces cuando la médula se vuelve hipotónica, ya la ADH no trabaja y se produce una orina diluida y el paciente está perdiendo volumen, ¿no? Muy bien. Entonces hemos visto la parte renal, ¿no? De las vías urinarias ya habíamos comentado, ¿no es cierto? El uréter, bueno, pelvis renal, que es la parte más dilatada del uréter, en la parte proximal. El uréter mide de 25 a 28 centímetros, ¿no? Con un diámetro de 5 milímetros a más, ¿no? De 5 a 6 milímetros. Por eso, ¿cuáles son los cálculos renales que se expulsan espontáneamente? Los que miden menos de 5 milímetros. Recuerden que el 70% de los cálculos se eliminan espontáneamente porque son pequeños. Entonces, cuando yo hago una ecografía y encuentro cálculos en el paciente, si el diámetro del cálculo es menos de 5 milímetros,
no hay que hacer nada porque el paciente lo va a expulsar espontáneamente. ¿Cuándo se trata? Cuando el cálculo mide más de 5 milímetros, ¿no? Por eso la indicación de litotripsia, ¿se acuerdan? Litotripsia extracorpórea es cuando el cálculo mide de 5 a 10 milímetros a nivel del uréter, o de 5 a 20 milímetros a nivel del riñón. Ahí yo indico litotripsia, ¿no es cierto? Cuando mide más de 5 milímetros, porque si el cálculo mide menos de 5 milímetros, se va a eliminar espontáneamente. ¿Por qué? Porque la zona más estrecha, que es el uréter, que es la zona más estrecha de la vía urinaria, su diámetro es 5 milímetros. Por lo tanto, los cálculos menores se drenan espontáneamente. Habíamos comentado que tiene 4 porciones, ¿no? La porción que está sobre el psoas es la porción lumbar. Luego viene la que cruza, miren, por delante, ¿no? El uréter está por delante del ilíaca común. Esta es la parte ilíaca. Luego viene la parte pélvica. Y luego la parte intramural. Tiene esas 4 porciones: lumbar, ilíaca, pélvica, intramural. Recuerden que el uréter está drenando en la parte posterior de la vejiga. En la parte posterior. ¿En qué ángulo? En ángulo oblicuo. La pérdida de ese ángulo, ¿no es cierto? O sea, si uno lo ve transversalmente, si esto fuera la pared de la vejiga en la parte posterior, entonces el uréter está drenando de forma oblicua, ¿no? Así, de forma oblicua. De tal manera que cuando la vejiga está en un estado de semicontracción, esto de acá está cerrado. O sea, es como una válvula, ¿no? Como está de forma oblicua, cuando la vejiga el detrusor está en un estado de semicontracción, eso se cierra. Por lo tanto, impide el reflujo vesicureteral. En los niñitos que tienen reflujo vesicureteral, el drenaje de lo que viene a ser el uréter en la parte posterior es recto, no es oblicuo. Lo normal es oblicuo, el drenaje es recto. Eso predispone al reflujo vesicureteral, ¿no? Que es una causa de infección recurrente, ¿no? en los niños, ¿no? Causa de ictus recurrente en niños, reflujo vesicureteral, ¿no? Muy bien, ese es con respecto al uréter. Luego viene la vejiga, ¿no es cierto? Recuerden, el músculo de la vejiga es el detrusor, ¿no? Acá vemos el detrusor. El músculo de la vejiga es músculo liso, por lo tanto tiene una inervación simpática y una inervación parasimpática. Ya está. El detrusor principalmente tiene inervación parasimpática, o sea, tiene receptores muscarínicos para la acetilcolina. Eso predomina. Receptores muscarínicos para la acetilcolina. Y la inervación simpática está a cargo de los receptores alfa adrenérgicos, ¿no? Para la epinefrina. Pero donde más predomina la inervación simpática es acá, en la uretra prostática, ¿no? A la salida de la vejiga. Ahí está la inervación alfa adrenérgica en la uretra. Ya está. ¿Qué hace la acetilcolina con su receptor muscarínico? ¿Contrae o relaja? Contrae o relaja la acetilcolina. Eso lo hemos visto ya en la parte del sistema nervioso. El parasimpático relaja el detrusor, ¿no es cierto? ¿O contrae? ¿Qué es lo que hace el parasimpático? Estimula la micción, pues. El parasimpático estimula la micción. Por lo tanto, contrae al detrusor. ¿Ya? La acetilcolina contrae el detrusor, ¿ya? Por el contrario, el simpático es el que relaja, ¿ya? El simpático es el que relaja. Pero como es poco la inervación simpática a nivel del detrusor, el que predomina es el parasimpático. Entonces estimula la micción, ¿no? Cuando se contrae el detrusor. ¿Cuánto de volumen es necesario para el inicio del reflejo de la micción? 200 mililitros. 200 mililitros es el volumen necesario para iniciar el reflejo de la micción.
Recuerden que la capacidad de la vejiga es hasta 450 mililitros, ¿no? La capacidad vesical. Hasta 450. Pero el reflejo de la micción se inicia con 200 mililitros. Entonces el parasimpático dice, quiero orinar. El parasimpático dice, quiero orinar. Y se contrae el detrusor para estimular. Pero el simpático le da la contra. El simpático le dice, no, voy a cerrar, ¿no es cierto? Justamente acá la uretra tiene inervación simpática, alfa, que contrae la uretra. Pues el parasimpático favorece la micción y el simpático retiene lo que viene a ser la orina, ¿no es cierto? Muy bien, entonces eso no se olviden, ¿eh? El parasimpático estimula la micción, en cambio el simpático estimula la continencia, contiene la orina. El responsable de la continencia urinaria es el simpático, con sus receptores alfa-adrenérgicos. En cambio, el responsable del vaciamiento vesical es el parasimpático, con la acetilcolina, ¿no? Muy bien, y luego viene la última porción, que es la uretra, ¿no? La uretra, ¿ya? La uretra tiene varias porciones, una de ellas es la porción prostática, luego viene la porción membranosa y luego la porción esponjosa, ¿no? Prostática, membranosa y esponjosa. Ya está. Muy bien. Recuerden que la uretra masculina, esa es la uretra masculina, ¿no es cierto? Mide 20 centímetros, pues, ¿no? La uretra masculina. El punto más estrecho de la uretra masculina es la parte membranosa. Es el punto más estrecho, la parte membranosa. En cambio, en la mujer, recuerden, la uretra tiene una longitud de 2 a 4 centímetros, ¿no? La uretra masculina es 20 centímetros, la femenina es de 2 a 4. Ese factor anatómico hace que durante toda la vida la infección urinaria sea más frecuente en las mujeres que en los varones, ¿no? En las mujeres que en los varones. Excepto el primer año de vida. En el primer año de vida la infección urinaria es más frecuente en los varones. En los varones. Pasado el año de vida, las infecciones urinarias son más frecuentes en las mujeres. Muy bien, ahí está la división, ¿no? En la parte superior, el seno renal o pelvis renal, cálices menores, que son de grupo de 5 hasta 11, ¿no? Promedio de 10 a 11. Cálices mayores, grupo de 3, superior, medio, inferior. Luego viene la pelvis, el uréter con sus 4 porciones, lumbar, ilíaca, pélvica, intramural, y luego termina en la vejiga, ¿no? Ya está. Muy bien, esa es la parte de anatomía, ¿no? Vamos a revisar